Muy buenos días para mis estudiantes de grado sexto. Muy buenos días. Hoy vamos a ver en este video el resumen de la explicación de la orientación, asesoría sobre la guía número 5. Perdón, la guía número 8, guía número 8. Vamos a hablar de ecosistemas, factores bióticos y factores abióticos. Vamos a hacer un referente sobre esas características que tienen los ecosistemas. Vamos a tener en cuenta los niveles de organización de los seres vivos para llegar allá. Y también vamos a hacer un referente de ecosistemas acuáticos y terrestres en Colombia. Primero que todo, un saludo para mis colegas de la Institución Educativa León 13, Sonia Cárdenas, Tania Góngora, Nubia Rodríguez, Germán García. Muchas gracias por su colaboración para hacer viables estos videos, este trabajo educativo. Entonces, iniciamos. Aquí en el mapita conceptual o en este esquemita de ideas que hicimos, sí, podemos observar que hemos colocado la idea principal sobre los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, sí, teniendo en cuenta que en ambos casos los componentes de los ecosistemas los vamos a dividir para su estudio en factores bióticos y en factores abióticos. Los factores bióticos son todos los seres vivos de la naturaleza. Nosotros hemos decidido agruparlos en 8 reinos, 2 dominios. Recordemos, el dominio procarionte, donde las células no tienen núcleo definido, donde las células tienen un ADN de tendencia circular, donde las células tienen el ADN disperso en el citoplasma, ¿cierto? Donde el ADN es de tendencia circular, como les dije, y de una sola cadena. Procarionte, ADN de una cadena, monocatenario, tendencia circular, disperso en el citoplasma, carecen de membrana nuclear, de núcleo. Ese dominio procarionte, estamos recordando lo que ya habíamos trabajado en otros momentos. Tiene 2 reinos, el reino Monera, el reino Arquea. El reino Arquea, las arqueobacterias, las más antiguas, ¿sí? Por eso Arquea, antiguo. Y los Monera, las verdaderas bacterias, de las cuales ya hemos trabajado muchos apartes. Luego de esos 2 reinos del dominio procarionte viene el dominio eucarionte, donde las células tienen núcleo definido, donde las células, su ADN es de tendencia lineal, donde su ADN es de doble cadena, ¿sí? Está dentro del núcleo protegido. Esas células eucariontes, de acuerdo a ciertos biólogos que saben del tema, las agrupamos en 5 reinos. Reino protista, reino cromista, unicelulares, ¿sí? Igual que Arquea y Monera. Y vamos con el 5.º reino, que sería fungi, reino hongo. El 6.º reino, ¿sí? Hablaríamos de el reino animal, al cual pertenecemos, y el último reino, perdón, el 7.º reino, el reino vegetal, los más importantes, los que proveen de energía a este planeta. Y vamos a tener en cuenta a los virus, que como ya habíamos manifestado, no son células, no tienen metabolismo, no tienen crecimiento, no tienen reproducción, o sea, no digieren, no respiran, ¿sí? No tienen sistema circulatorio. Entonces, ¿qué es lo que tienen, profesor? Dirían por acá nuestro amigo Preguntín. A ver, Preguntín, usted que está ahí durmiendo todavía. Entonces, ¿qué tienen los virus, profesor? Pues bien, Preguntín, los virus lo que tienen es material genético, ADN, recuérdenlo. Bien, entonces ya tenemos esos seres vivos, e incluimos a los virus, son los factores bióticos. Y los factores abióticos, o sea, quienes no tienen vida, pero que son necesarios, indispensables en la interacción con los seres vivos. Como quienes, ya habíamos hablado que los factores bióticos los podemos tener en cuenta como condiciones ambientales, ¿cierto? Y todo el espacio, el ambiente físico. Entonces tenemos la parte gaseosa del planeta, la atmósfera en donde está el aire, gases como el gas carbónico, como el oxígeno, importantes en la interacción con los seres vivos. En el suelo, en la parte sólida del planeta, en la litosfera, tenemos sales minerales, rocas, todo un montón de materiales, de nutrientes, sobre todo para los autótrofos. Pero también muchos organismos tienen esa interacción con el suelo, es su hábitat y tienen de allí cómo obtener sustento energético.
También tenemos la parte líquida de la tierra, la hidrósfera, el agua. No hay que decir, no hay que recordarles la importancia que tiene el agua para los seres vivos. Entonces, en esa medida de ideas, los factores abióticos serían toda la sumatoria de materia que hay en el planeta, en el cual los factores bióticos, los seres vivos, viven e interactúan. Entonces hablábamos de la lluvia, de los vientos, de los cambios en la temperatura, de la luz solar, el principal de los factores abióticos para generar la vida. Esa energía solar es transformada por los organismos autótrofos como los vegetales en energía química. ¿Y qué es energía química? El alimento. Entonces hay que tener en cuenta que en un ecosistema los componentes tendrían dos características: los bióticos, los vivos, seres vivos, y los factores abióticos, su ambiente físico, sus condiciones ambientales, temperatura, humedad en el aire, humedad en el suelo, salinidad del agua, ¿cierto? Dureza del agua, o sea, la cantidad de materiales disueltos que haya en ella, sea agua dulce, agua salada, agua corriente, agua estancada, ¿cierto? Y demás. Bueno, esto es un resumen de lo que vimos, ¿listo? Habíamos trabajado eso. Entonces, en ese sentido de los ecosistemas acuáticos y terrestres, habíamos observado también en la guía, vamos a mirar la guía, mis estudiantes, ¿cierto? Entonces en la guía de sexto grado, ¿sí? Hablan de los ecosistemas, básicamente, pero aquí hay una parte donde hablan, sí, es muy interesante. Vemos acá, en este esquemita que está en la guía, la relación entre estos conceptos: ecosistema, ¿cierto? Biotopo, biocenosis y la interacción. Las flechas marcan la interacción. Vamos hacia allá y volvemos. Es un ciclo, ¿cierto? Entonces, esa biocenosis está hablando de el contenido de seres vivos en un ecosistema. Y el biotopo está hablando de todos esos factores abióticos: la energía solar, la principal, la luz, la radiación, el viento, la parte del aire, la tierra, la lluvia, las piedras, ¿cierto? Estamos hablando del conjunto de ambiente físico, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Biotopo más biocenosis igual ecosistema. Entonces el ecosistema estaría compuesto por el biotopo, que son los factores abióticos, y por la biocenosis, que son los factores bióticos. Miren aquí este esquema tan sencillo. ¿Cuáles son los factores abióticos? Temperatura, humedad, tipo de suelo, salinidad, todo lo que ya habíamos hablado. Y los factores bióticos, en sus distintos niveles tróficos, son los productores, consumidores, descomponedores. Entonces, recordamos los organismos productores, los que transforman la energía solar, ¿sí?, en energía química, en alimento, con la fotosíntesis, o los que transforman en energía química sustancias inorgánicas como compuestos azufrados, los que hacen quimiosíntesis, los autótrofos, recordando lo que ya saben mis niños. Luego tenemos los consumidores heterótrofos, como nosotros obtenemos nutrientes de otros organismos, consumidores de primer orden, herbívoros, consumidores de segundo orden, herbívoros carnívoros, o sea, omnívoros, y los consumidores de tercer orden, los superpredadores, los carnívoros exclusivos, ¿cierto? Habíamos recordado la pirámide alimenticia, las redes tróficas, trófico, energía. Entonces, es muy sencillo este esquema si hemos puesto atención, ¿sí? La guía es muy, muy explicativa, muy sencilla, pero muy eficiente. ¿Listo? Entonces, entendemos biocenosis, seres vivos, biotopo, factores abióticos, y hay una relación entre ellos. Es un ejemplo muy sencillo. Niños, yo soy un ser vivo, pero necesito del agua, que es un factor abiótico. Si no me deshidrato, mis células mueren y yo también. Necesito del aire, ¿sí? Factor abiótico, yo como ser vivo. ¿Por qué, profesor? Pues porque respiro el oxígeno que hay en él y luego libero el gas carbónico para que otros organismos aprovechen, ¿sí? Los autótrofos. Yo necesito, ¿sí?, del ambiente físico para poder prosperar, para poder adaptarme, para poder desarrollarme, para poderme reproducir. ¿Listo, mis niños? Entonces siempre piensen en esa relación que hay allí. Bueno, entonces, avanzando, ¿sí?, en la explicación de nuestra guía,
Entonces, ahora tenemos los niveles de organización de los seres vivos, ¿cierto? Tenemos un nivel individual, un nivel poblacional, un nivel de comunidad, ecosistema y biosfera. ¿Listo? Entonces, este esquema está muy sencillo. Esos niveles de organización indican el modo en que están agrupándose, en que están relacionándose desde la perspectiva de especie, ¿sí? Hasta llegar al ecosistema. Desde un grupo de individuos, desde un grupo de individuos de la misma especie, varios grupos de individuos de distintas especies, ¿sí? Hasta llegar al ecosistema. Recuerden, cuando hablamos de ecosistema estamos hablando de una unidad geográfica de bastante extensión. Yo no puedo pensar que en 100 metros cuadrados, ¿sí?, tengamos un ecosistema. Esos 100 metros cuadrados, por ejemplo, en la montaña, en la selva, en la sabana, harían parte de una gran área de tierra, extensión geográfica. Entonces, cuando dentro de un ecosistema tomamos una franja de terreno, lo que tenemos allí es un hábitat. ¿Queda claro? Los hábitats son los sitios específicos donde los seres vivos, valga la redundancia, viven, interactúan, se desarrollan. Ese hábitat es un sitio específico, ¿sí?, con un área geográfica más pequeña. Y la sumatoria de muchos hábitats con unas condiciones ambientales similares estaría generando el concepto de ecosistema. Entonces el ecosistema es un área muy grande, con unas condiciones ambientales específicas, con un tipo de organismos particulares y obviamente dentro de ese ecosistema tenemos infinidad de hábitats. Inclusive en un hábitat puede haber microhábitats. Por ejemplo, yo puedo tener un jardín en mi casa, ¿sí?, en la ciudad. Quienes están en la ciudad pueden tener un jardín en su casa. Usted no puede decir que esas maticas, que esa tierrita, que ese charquito que tiene ahí de fuente de agua es un ecosistema. Es un hábitat dentro de un gran área geográfica en donde estaría ubicada su ciudad. Bueno, entonces, recordamos los niveles de organización muy sencillos. El nivel individual. Entonces estamos hablando de un organismo solito, no interactúa con otros de su especie. Para muchos de ellos, durante sus ciclos biológicos, en etapas de su vida, viven aislados, solitos. Luego tenemos el nivel de organización de la población. Como lo pueden ver, una población son organismos de la misma especie, conjunto de organismos de la misma especie que viven en una zona determinada y obviamente en un mismo tiempo. No es lo mismo la población de peces del año pasado, de hace 15 años, que la de hoy. ¿Listo? Entonces, esas poblaciones hechas con individuos de la misma especie, cuando interactúan unas con otras en un mismo sitio, van a formar una comunidad. Entonces, ¿qué es una comunidad? Una agrupación, un conjunto de distintas poblaciones, cada una de una especie diferente, vegetal, animal, hongo, bacteria, lo que sea, que se encuentran interactuando en un espacio geográfico definido, no muy grande. ¿Listo? Y obviamente al mismo tiempo. No es lo mismo la comunidad de organismos de un humedal en la ciudad de Bogotá o en Colombia, en un páramo de hace 20 años que la de hoy. Han cambiado muchas cosas. Bueno, entonces, cuando tengo en una zona geográfica ya más extensa un conjunto de comunidades, agrupaciones de distintas comunidades interactuando, entonces vamos a hablar ya de un ecosistema, una unidad geográfica mucho más grande. En ese ecosistema tenemos conjuntos de poblaciones, de comunidades y factores abióticos, otro conjunto de condiciones ambientales, temperatura, altitud, humedad relativa, ¿cierto? Salinidad del suelo, dureza del agua, lo que ya habíamos hablado. Y al final, nuestro hermoso planeta está compuesto de un sinnúmero de ecosistemas acuáticos terrestres, ¿sí?, en donde hay una dinámica de interacción todo el tiempo, 24/7. Significa que entonces la biosfera, la parte viva del planeta, nuestro planeta es un ente viviente, está compuesto de la unión e interacción de muchos ecosistemas alrededor de la Tierra, en la Tierra. Espero que haya quedado claro más o menos esos conceptos. Es algo muy simple, muy sencillo. Leemos
leemos, ¿cierto? La guía, entendemos la explicación, interactuamos con este video y si hay alguna duda, buscan por favor a través de nuestro grupo de WhatsApp algún tipo de retroalimentación de asesoría. Pregúntenme, niños. Bueno, entonces, ya pasando a los ejercicios, tenemos una actividad. Está muy sencilla, muchachos. Simplemente tienen que relacionar la imagen que representa el nivel de organización con los conceptos que están aquí abajo. Comunidad, población, ecosistema, organismo. ¿Listo? Está difícil. La idea es orientar la guía, no hacerla. Entonces, está muy sencillo, mis niños. Ahí están los enlaces, ¿sí? Con los cuales ustedes pueden entrar y buscar en internet más información. Igual la idea de esto es, primero, motivación. ¿Qué es lo que van a aprender al desarrollar la guía, muchachos? Bueno, van a aprender a identificar esos componentes de un ecosistema. Van a entender cuál es la dinámica de la relación de esos componentes de un ecosistema. También van a tener referente de ecosistemas colombianos terrestres y acuáticos. También vamos a poder aprender, ¿sí?, a pensar un poco más desde la ecología, desde la conservación del ambiente. También vamos a desarrollar habilidades mentales, vamos a ser personas con mejor criterio, vamos a fomentar el respeto por la vida y por los seres vivos. Entonces vamos a aprender muchas cosas, inclusive podemos aprender cómo comprimir un video utilizando, ¿sí?, aplicaciones para el celular como compresor. Cómo podemos utilizar aplicaciones para editar videos como InShot, descargando al celular, ¿cierto? Y manejando la información. Esa es la idea, que se aprenda algo con la guía. Y algunos me dirán, profe, pregunte, profesor, ¿y eso para qué me sirve en la vida saber de ecosistemas? Muchachos, muy sencillo. En la vida, aprender sobre los ecosistemas me desarrolla habilidades mentales, me desarrolla pautas de tipo científico, me vuelve una persona que aprende a tomar medidas, que aprende a tomar datos, que aprende a describir, que aprende a generar una serie de procesos mentales que me permiten explicar fenómenos, ¿cierto? Que me permiten aprender un mejor léxico, que me permiten desenvolverme más en el mundo académico, ¿sí? Entonces, siempre habrá una justificación, siempre habrá una ventaja al estudiar, al aprender. No lo olviden, mis niños. Bueno, entonces, ya aquí, ¿sí? El segundo puntico es realizar un cuadro sinóptico, ¿sí?, en un gran pliego de papel donde se explique esos conceptos, ecosistemas, ¿sí?, individuo, población, niveles de organización, los tipos de ecosistemas. En la clase asesoría virtual ya habían hecho ustedes un trabajito y eso lo van a hacer los niños que infortunadamente no pudieron asistir a la asesoría. ¿Qué es lo que van a hacer? El esquema de los factores bióticos y abióticos en una hoja, ¿cierto? Vamos a graficar todo eso, suelo, aire, agua, humedad, luz solar, todos los factores abióticos en una hojita bien coloreados, bien definidos, y ya habíamos recortado un representante de cada uno de los reinos. Entonces usted dibuja un representante de cada uno de los reinos, señala sus partecitas, le pone un nombre, lo colorea, lo recorta y lo va uniendo, lo va adhiriendo, lo va pegando al esquema de los factores abióticos, ¿sí? Para que ustedes mismos hagan esa relación. Ay, sí, mire, claro, los seres vivos interactúan entre sí, alimentándose unos de otros, generando energía, haciendo que la energía fluya en los ecosistemas y también se relacionan con la parte de los factores abióticos, lo que habíamos hablado, la luz solar para las plantas, el aire, el agua que necesitamos todos los seres vivos, etcétera. La idea es entender un poco esto. No vamos a ser unos sabios ecólogos, pero sí vamos a ser mejores personas frente a nuestro entorno, frente a las actuaciones con la vida y los seres vivos. ¿Listo, mis niños? Entonces, ya la explicación muy sencilla, muy somera. Vamos aquí a revisar, antes de irnos, algunos detalles, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los factores bióticos. Entonces, en cualquier imagen usted encontrará esquemas donde encuentra representaciones de seres vivos, factores bióticos terrestres, acuáticos, ¿cierto? Entonces, en donde usted quiera que vaya, habrá factores bióticos y abióticos. Lo interesante sería que pudiéramos ver más acerca de lo colombiano, de nuestro hermoso país. Y cuando hablamos de los factores abióticos, entonces usted encuentra, por ejemplo, eso de lo que les venía hablando, ¿cierto? Vamos a pegarle un poquito al inglés, vamos a pegarle al bilingüismo.
Entonces, esquema de factores abióticos, el que pueden hacer ustedes para su tarea, vea, ahí les estoy ayudando. En la hojita pintan suelo, arena, piedra, sí, roquitas, gravilla, limo, humus, cualquier tipo de material que hay en el suelo, agua, ¿cierto? Viento, lluvia, luz solar. Y en ese esquema de factores abióticos, ustedes van pegando los dibujitos, las gráficas que fabricaron, factores bióticos, y los pegan ahí. Entonces, vemos que los factores abióticos son todo eso, mírelos. Aquí otro esquema: agua, suelo, luz solar, clima. El clima son todas esas variaciones ambientales, humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, bióticos y abióticos. Luego vemos los niveles de organización de los seres vivos, mis niños, para recordarlos. Empezamos con los niveles subatómicos, partículas subatómicas, como los protones, neutrones y electrones. Luego pasamos al nivel atómico, ¿cierto? En el nivel atómico encontramos los elementos de la tabla periódica: hidrógeno, ¿cierto? Oxígeno, nitrógeno, azufre, carbono. Con esos átomos, al unirlos, hacerlos interactuar, formamos moléculas como la molécula de H2O, agua, la molécula de CO2, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Nivel celular, ¿cierto? Con esas biomoléculas, la evolución generó células, organismos unicelulares, como los Monera, los Arquea, ¿cierto? Protista y cromista. Luego pasamos al nivel pluricelular, como los organismos multicelulares, hongos, animales, vegetales. Y luego, ese nivel pluricelular, individuo, población, comunidad, ecosistema. Población, agrupación de individuos de la misma especie; comunidad, agrupación de poblaciones, cada una de individuos de una especie en especial; comunidades; y luego vienen los ecosistemas. Bueno, entonces de eso se trata, de recordar, porque todo esto ya lo habían trabajado. ¿Listo, mis niños? Bueno, y algunos ecosistemas acuáticos colombianos. Entonces recordemos que en las grandes zonas colombianas encontramos ecosistemas como la sabana de los llanos orientales de Colombia, los páramos, ¿cierto? Los bosques tropicales, en donde tenemos diversidad. Tenemos bosque seco como la costa norte en Santa Marta, un bosque seco tropical. Tenemos bosques muy húmedos como por acá cerquitica Suacha, el bosque de niebla en Chicaque, ¿cierto? Bosques de alta montaña, bosque altoandino, bosque semihúmedo. O sea, hay una diversidad de bosques tropicales. Colombia, por tener 3 cordilleras, es rico en esa diversidad. Listo, de ambientes y obviamente de seres vivos. Entonces también, aparte de eso, tenemos zonas desérticas. Tenemos varios desiertos en Colombia, muy importante la Tatacoa, muy importante el Infiernito en Boyacá, muy importante la zona norte de La Guajira, entre otros. Y más, se nos olvidan acá los humedales, ¿sí? Los que están en Bogotá, los humedales de Bogotá y sus alrededores, y también en muchas otras partes de Colombia. Los humedales resguardan agua en épocas de verano y soportan, ¿sí?, alivian en épocas de invierno el exceso de agua, lo acumulan. Ecosistemas acuáticos como los arrecifes coralinos, muy importantes en la dinámica del ambiente marino, del ambiente acuático. Los praderas de pastos marinos, ecosistemas pelágicos, manglares, todos estos son asociados al mar, al agua salada, pero no olviden las lagunas, los lagos, los ríos en Colombia, asociándose con el agua dulce. Colombia es un país muy rico, niños. Por favor, revisen esa parte de la riqueza de nuestro país. Los dejo entonces, espero que les vaya muy bien. Muchísimas gracias por verme, por estar atentos a solucionar los problemas de la guía con la ayuda que les brindo. Muchísimas gracias. Nos vemos después.